Bueno, muy buenos días a esta reunión que nace de la solicitud y de una iniciativa o de varias que se han acumulado en el mismo sentido para la gratuidad en el transporte público a personas con discapacidad y a personas, así narra la iniciativa, de la tercera edad o adultos mayores. Y por indicación y solicitud de la Junta de Coordinación Política y de la diputada Mariana Fernández Ramírez, quien encabeza esta junta, es que se instala esta mesa de trabajo o esta reunión, yo la diría, mejor dicho, en este sentido, para escuchar la iniciativa, conocer su contexto, aunque sabemos los diputados y diputadas que ya se presentó una pequeña síntesis en la Junta de Coordinación, pues existió esa solicitud de los diferentes grupos parlamentarios para hacer esta reunión y darle seguimiento a esta iniciativa popular. Me acompaña la diputada María Esther de la fracción de Morena a esta reunión y también doy cuenta de la asistencia del director del órgano técnico de la Comisión de Hacienda, al licenciado Cristian Castro, quien está también convocando a esta reunión. Y bueno, como no hay una orden del día como tal de esta reunión, yo cedería el uso de la voz, si la diputada María Esther me lo permite, a nuestro invitado, que es uno de los principales propulsores de esta iniciativa que tiene que ver con la gratuidad del transporte público de las personas de la tercera edad, como así lo narra, o adultos mayores. Si es que lo vi bien la diputada María Esther, ¿así está bien? O si usted… Ok. Bienvenido aquí al Congreso del Estado. Usted es nuestro invitado especial, dado a que la Junta de Coordinación lo convoca para exponer lo que es la iniciativa o lo que es esta solicitud que usted ha hecho aquí al Congreso del Estado. Es del dominio público, más bien yo les preguntaría a ustedes en calidad de diputados, ¿qué opinión tienen de esa propuesta? Bueno, muchas gracias. Sí, efectivamente la iniciativa, esta que se presenta como otras que ya se han presentado de otros grupos parlamentarios hace meses en este Congreso del Estado, pues están todavía en ese estudio, en análisis y discusión en las comisiones, todavía no hay ninguna aprobación de iniciativas. Esta pues se acaba de turnar a algunas comisiones, ¿o son cuántas comisiones? Esta es la de Morena, fue asistencia social, familia y niñez, estudios legislativos y reglamentos, movilidad de transporte. Ambas iniciativas han sido turnadas a las comisiones. Yo creo que la discusión no estriba en sí o no debemos como diputados velar y defender una iniciativa que es tan noble. Yo creo que nadie en este Congreso estaría en contra de dar mayor beneficios y apoyos a adultos mayores o personas de tercera edad y a personas con discapacidad. Yo creo que el debate está en el cómo podemos dar viabilidad a esta propuesta, porque necesitamos también las opiniones técnicas de los operadores del transporte público, de las autoridades del gobierno del Estado, y ayer ya fue una pregunta que se presentó durante la exposición del proyecto presupuestal 2020 del Poder Ejecutivo. Fue una pregunta que manifestaron diputados y diputadas al secretario de Hacienda y la respuesta fue que es algo que se debe de revisar porque no está proyectado en el presupuesto 2020. No específicamente la gratuidad del transporte público, sí en otros rubros o sí en otras partidas en apoyo al transporte público. No está específicamente ya etiquetado una bolsa presupuestal. Todos los que estamos aquí presentes pues fuimos testigos de la presentación de este proyecto. No existe una partida presupuestal exclusiva al transporte gratuito a personas de la tercera edad o adultos mayores o personas con discapacidad. Lo que existe en el gobierno del Estado actualmente es una proyección presupuestal a apoyar a las personas indistintamente de su condición para, pues sí, valga la redundancia, apoyos a la prestación del transporte público. Eso es lo que tenemos hasta el día de hoy.
palabras más, palabras menos. Considero, desde un punto de vista muy personal, que esta reunión, que fue a solicitud de la Junta de Coordinación, fue muy apresurada, quisiera decir yo, porque la iniciativa se presentó antier, ayer la reciben las comisiones, entonces seguramente, a pesar de que es del dominio público, como acaba de decir nuestro invitado, seguramente las comisiones no tienen hoy una opinión, porque necesitamos también respaldar cualquier opinión que tengamos, pues en datos técnicos, ¿no? Entonces, es ahí donde estamos ahorita detenidos. No sé si la diputada María Esther quiera dar un comentario o una opinión sobre esto. Hola, buenos días. A todos, buenos días, medios de comunicación, bienvenidos. El planteamiento que Morena hace a este Congreso también como una iniciativa que reformaría el artículo 158 y varios de la Ley para el Desarrollo Integral del Adulto Mayor del Estado de Jalisco. En esta iniciativa nosotros compartimos con ustedes entonces el resultado de una búsqueda de la gratuidad del transporte público para adultos mayores. No así, no contemplábamos nosotros la gratuidad para discapacitados, por lo que entendemos que las dos iniciativas deben de fusionarse en un mismo proyecto, ¿sí? Nosotros lo hacíamos en el sentido de que ya estábamos ahí en el contexto de los adultos mayores en marzo de este año. Lo presentamos de esta manera. Nosotros estamos como grupo parlamentario de Morena apoyando esta iniciativa y sobre todo pues el hecho de que es una búsqueda de una aportación, de un devolver a los adultos mayores, corresponderles a los esfuerzos y el trabajo de toda una vida a la sociedad, a que han sumado con su experiencia, su trabajo y su conocimiento, y que esta forma de arroparlos en el sentido de que también cuentan con una pensión por parte del gobierno federal, las consideraciones que se debe de tener a partir de un programa en el gobierno del estado y en los municipales que también tienen atención para adultos mayores. Consideramos entonces que es una iniciativa que debe de proseguir, pero sí tenemos que hacer un análisis, eso es consciente, yo creo todo el mundo estamos conscientes de que tenemos que proseguir un proceso para poder analizar el impacto presupuestal que tendrá esto en el estado de Jalisco. Sin embargo, y sin ser economista ni tampoco saber de números, porque la verdad que son difíciles de entender cuando estamos analizando cosas en macroeconomía del estado y cómo le afectaría y a quién le afectaría. Yo considero que es al gobierno del estado y a los concesionarios del transporte público más que a otras situaciones. Yo no creo que tenga un impacto presupuestal, también lo digo de manera anticipada, al presupuesto del estado, como para no tener la oportunidad de analizarlo, ¿no? Como para que diga va a quebrantar tal o cual cosa económicamente al estado. Yo creo que tiene que haber una correspondencia de participación tanto de los ciudadanos como de los diputados para analizarlo. Hay algunos puntos de la iniciativa de Morena que también sería cuestión de platicarlos y de pulirlos, porque aquí hay una puntualización. Dice que los adultos mayores, tratándose del sistema de tren eléctrico urbano, que comprende tren ligero, macrobús, trolebús y rutas alimentadoras de Citren, previo cumplimiento de acreditación de edad mediante identificación oficial, credencial de jubilado o pensionado para personas adultas mayores. En lo personal, yo comentaba con mi bancada que había que ser gratuito, 100% y sin previa identificación, porque la edad de adulto mayor o la discapacidad es evidente y debe de ir, pues yo lo consideraba como de los adultos, así tal cual, con una cuestión de
con una cuestión muy clara de gratuidad absoluta y que fuera transitoria por parte de los transportes públicos que ahorita batallan con el trasvale, o ¿cómo se llama? El Bienevale, perdón. Batallan hasta para que se los reciban, ¿no? Y entonces como que no es una cuestión de si quieren o no quieren, si la aceptan o no la aceptan, que fuera de facto por solo ser adultos mayores y en este caso pues también por tener una discapacidad evidente a los ojos de cualquier persona, incluyendo el chofer de los transportes. Por mi parte les doy el apoyo que me ha brindado, que nos brinda la fracción parlamentaria de Morena en este tema. Sí estamos conscientes, diputado, de que habrá que analizar el impacto presupuestal para que sea posible y que si este año está tan precipitado y que no viene evidentemente como venía, recuerde, diputado, que podemos hacer un análisis y un trabajo concienzudo, porque la propuesta es del Ejecutivo, pero es propuesta. Los que podemos determinar qué va y qué no va, precisamente es el Congreso del Estado, los 38 diputados, y no está de más hacer el análisis. Eso es lo que yo aportaría en esta mesa de trabajo, la voluntad de poderlo analizar en tiempo y forma, porque han salido muchas cosas en caliente, de urgente y obvia resolución. No creo que sea un tema que no pudiéramos hacerlo, si de hecho es un tema que ya se ha analizado en otras ocasiones. Por mi parte es cuanto. Sí, coincido con la diputada y yo me atrevería a hablar a nombre de todos los grupos parlamentarios, de que nadie estaría en contra de un apoyo o de subsidiar el costo del transporte público a personas, adultos mayores o tercera edad, o a personas con discapacidad. Yo creo que, como lo dije al inicio, lo reitero, el debate no está en el sí o en el no, sino el debate está en el cómo podemos hacer esto. Quiero informar a los presentes que desde el mes de septiembre el Gobierno del Estado, a través del Instituto Metropolitano de Planeación, está trabajando una propuesta, de hecho con apoyo presupuestal de la Embajada Británica, del Gobierno del Reino Unido, en una propuesta de tarifa social que tanto ha sido debatida por muchos personajes aquí en el Estado, y esta tarifa social nos va a ayudar, que de hecho ya está el proyecto y que con mucho gusto en una siguiente reunión ya está invitado el director de Imeplan a que la venga a exponer del avance que lleva esto. Reitero que fue un acuerdo y convenio que se estableció con el Reino Unido para apoyar el proyecto de tarifa social y ahí detectar este apoyo focalizado, porque también hay que decirlo, no estamos en contra de apoyar a personas de la tercera edad o adultos mayores o personas con discapacidad, pero no el 100% de personas de este sector de la sociedad necesita el transporte o utiliza el transporte. Y no queremos que suceda los grandes errores que ya se cometieron en otras administraciones, donde el apoyo era a todo un sector de la sociedad y después los veíamos a la venta en cualquier lugar este apoyo. Queremos que sí, optimizar los recursos públicos, optimizar este apoyo y que llegue realmente a quien tiene que llegar, al grado que tiene que llegar. Eso es parte del proyecto que se está trabajando con la Embajada Británica. Yo lo que le pediría a todos los asistentes es también escuchar ese proyecto, cómo va el avance, porque eso nos va a ayudar mucho y nos va a reforzar con datos técnicos para poder determinar algo en este Congreso del Estado. Hasta ahí sería mi posición. Me pidió el uso de la voz, recuérdame. José Simón Sánchez Santana. José Simón Sánchez Santana me pidió el uso de la voz también, sí, claro. Y cualquier de los invitados puede también hacer uso de la voz. Bien, muy buen día, gracias. Yo traigo la representación del diputado Óscar Arturo Herrera, con la idea, la instrucción muy precisa de comentar lo que sí, pues fundamentalmente se está buscando que la iniciativa sea tal cual, y decir en un momento dado, bueno, pues que haya una disponibilidad del gobierno, y esto se puede hacer de dos maneras. Primero, que muestren en las líneas que son del gobierno, y hablaríamos de trolebús, tren ligero, lo que es el macrobús y el Citren,
eso sí se puede dar. De todas maneras, ya se gasta lo que se gasta, entonces no hay un gran impacto. La otra es que entendamos que es un servicio social y fundamentalmente lo que decía la diputada María Esther, creo que, y así lo comentamos, que el asunto es que también no tienen que obligarlos a presentar una tarjeta, una credencial, porque es evidente que el tema de adulto mayor, cuando se presenta a la persona, pues se le nota un discapacitado, pues sabemos quién es. ¿Qué se pretende? Bueno, que haya eso y desde luego que haya un análisis para los concesionarios, y el concesionario que no pueda o no quiera, decirle, bueno, si hay otros que sí quieren y pueden, simplemente decirle, bueno, si sí tenemos quien lo haga, ¿tú por qué no puedes? Se hace el análisis y en el último caso, pues cambiar la concesión. Digo, eso no es único tema. La otra sería que se buscaría pues que fuera concretamente la iniciativa tal cual y desde luego después del análisis, pero lo que corresponde al gobierno sí que mostrara cuando menos sensibilidad y disponibilidad para que se hiciera, y esto podría funcionar como una prueba para los demás concesionarios. Básicamente esa es la propuesta del diputado. Sí, correcto. Por eso, bueno, doy cuenta de la asistencia del diputado Hernán Cortés en representación del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Precisamente, decíamos, diputado Hernán, que el debate no está en el sí o no poder trabajar una propuesta para apoyar con la gratuidad el transporte público a personas, adultos mayores o tercera edad y a personas con discapacidad, sino el debate está centrado en el cómo poder cristalizar esta iniciativa, que no es la única, que ya la diputada dio cuenta de que el día 25 de marzo el Grupo Parlamentario Morena también presentó una iniciativa en ese sentido, y que el Gobierno del Estado ya trabaja en un proyecto para una tarifa social y focalizar los apoyos a este sector de la sociedad. Sobre lo que dice Simón, también eso es importante, escuchar ahora a las autoridades que prestan el servicio del Gobierno del Estado, que viertan su opinión y saber cómo podemos ayudarles. Yo estoy seguro también que tanto el director del sistema de tren eléctrico urbano como el director de Macrobús, director de Citren, que son los ejes del transporte que ofrece el gobierno, yo creo que sentados en esta mesa no dirán que no, sino dirán cómo poder cristalizar esta idea en temas presupuestales y operatividad. También hay que decirlo, por experiencia, cuando uno abre este apoyo imagináramos que se abre a adultos mayores, seguramente muchos que hoy no utilizan el transporte ya será una nueva alternativa, y hoy no los tenemos en el mapeo, ¿no? Porque no sabemos. Esto pasa también, qué bueno que está aquí Ana María representando a la comunidad con discapacidad, porque esto pasa cuando se abren las rutas, por ejemplo, y a veces dice en un estudio, en esta ruta solamente lo utilizan 5 personas con discapacidad y saben más o menos los horarios, pero cuando se habilitan las rutas para que una unidad pase a esas horas, después resulta que también, como ya hay más gente que ya está viendo que ya hay una unidad que circula con rampa, entonces ya hay más personas que dicen, entonces ya, y después se descompone lo que no estaba en el imaginario o en el estudio cuando se levanta. Entonces posiblemente pueda llegar a pasar esto, ¿no? Que mucha gente que hoy no utiliza el transporte, que vive con una discapacidad o que es adulto mayor, seguramente podrá ya utilizarlo cuando exista esta oportunidad. Lo otro, como lo dice también Simón, puede ser escalable. Claro. Podemos iniciar con algo que sea con las unidades de transporte que ya administra el gobierno del Estado y después hacerlo escalable para que ya sea en otra modalidad de transporte, como es el transporte concesionado o subrogado. Eso no hay que perderlo de vista, ¿no? Que podrá ser un modelo para irlo haciendo proporcional o gradual conforme vaya funcionando. Lo otro, que también además es un punto de vista, no es en contra de lo que dijiste, pero el tema de identificarte para demostrar si sí o no eres adulto mayor o si sí o no tienes una discapacidad, ojo, posiblemente con los adultos mayores no hay mucho problema porque puede ser visual el reconocer a quien tiene ya una edad que supera ciertos años, pero las discapacidades es diferente porque hay discapacidades que visiblemente no las detectas.
pero hay personas que viven con una discapacidad que visualmente tú no puedes detectar. Entonces, posiblemente ahí, en ese sector de la población, sí tenga que haber algún mecanismo de identificar. O la otra, solamente como un dato adjunto que puede servirnos sobre todo a esto. Ahí me tocó trabajar en el tren ligero como jefe de ingresos y hubo una temporada, no sé si la administración pasada lo continuó, no sé, pero cuando yo trabajé ahí, ayudábamos no solamente a la persona con discapacidad, sino a alguna persona que la persona con discapacidad identificara, porque a veces la persona con discapacidad en un gran sector no se mueven solos, sobre todo gente ciega o gente que necesita una ayuda, ya sea médica o de acompañamiento, y pudimos dar ese apoyo a la tercera persona. Lo mismo nos pasaba también con los menores de edad. Un niño pues no va a ir solito, no muchos. Entonces también nosotros ayudábamos al padre o madre o tutor a que pudiera tener ese apoyo. Y eso fue algo que, lo voy a decir, no necesitó una aprobación del Congreso. Se hizo porque es un OPD, es un organismo descentralizado que puede tomar decisiones si el consejo que administra ese OPD lo hace. Qué bueno que está el debate aquí, pero reitero, hay que escuchar a más voces. Yo otra vez recalco, esta reunión es por solicitud de la Junta de Coordinación que se citara hoy viernes 10 de la mañana. Yo lo que expuse es que era muy pronto porque seguramente no todos los diputados estaban preparados para esta reunión de un día a otro y seguramente muchos diputados o diputadas a lo mejor todavía no tienen ni siquiera la iniciativa en sus manos. Pero bueno, obedeciendo a esa solicitud que hizo la Junta de Coordinación, estamos aquí. Lo que yo propondría, si es que alguien más no quiere expresar una opinión, lo que yo propondría es darle seguimiento, porque pues, en una reunión es muy difícil que lleguemos a una conclusión, y sí invitar a próximas reuniones a autoridades que nos den su diagnóstico, ya conociendo la iniciativa y conociendo la intención que tenemos en este Congreso del Estado, de ver el cómo sí. Eso es importante. Entonces, yo la verdad es que concluiría con esa idea, pero no sé, o si alguien más. Sí, claro. Perdón. Me gustaría que el licenciado Cristian nos diera su punto de vista por parte de la Comisión de Hacienda, pues para hacer precisamente el acto de presencia en esa opinión y que nos diera más o menos un diagnóstico de cómo ven en esta comisión esa expectativa de las iniciativas. Muchas gracias, diputada. Muchas gracias a todos aquí por estar presentes. Por parte de la Comisión de Hacienda, como menciona el diputado Jonadab, por la prontitud es pues muy complicado emitir una opinión por parte del impacto presupuestal que pudiera tener esta política pública, pero pues analizarla está sobre la mesa y pues con toda la disposición. Perdón. Gilberto, por favor. Bueno, pues muchas gracias por habernos invitado a esta reunión. Me acompaña Francisco Garibaldi. Él forma parte del equipo que impulsa esta iniciativa. Debo decirles que esta iniciativa se dio a conocer a finales del 2015 y a principios del 2016. No la entregamos al Congreso porque era para nosotros prioritario darle el respaldo popular que requiere una iniciativa de esta naturaleza. Y consideramos pertinente darla a conocer a la opinión pública el miércoles, ya con un respaldo de 60,000 firmas de personas inscritas en el Padrón Electoral de Jalisco. Esta iniciativa puede caminar, puede convertirse en realidad, dependiendo mucho de la concepción que se tenga del ejercicio del poder. ¿Cuáles son las prioridades que tiene quien está gobernando? Porque cuando las prioridades no están centradas en los más necesitados, lo que sobran son argumentos para justificar que no hay recursos, Esa es una respuesta muy socorrida que hemos venido conociendo
desde hace décadas. Y no hay recursos porque se trata precisamente de otorgarlos a la gente que más los necesita, y entre las prioridades que tiene el gobernante no está esa, de darle a la gente que realmente necesita. A mí me gustó mucho la intervención que tuvo el diputado Hernán Cortés el miércoles pasado a propósito de lo inútil que resultan la cantidad de teléfonos fijos que hay en este Congreso y de cómo los celulares tendrían ya que de una vez por todas sustituir a esos teléfonos móviles, porque en los hechos son los que se están utilizando y los teléfonos fijos no. Entonces me gustó la propuesta porque puede dar una pauta no solamente para eso, sino para muchas cosas más. O sea, ahorros que no solamente tendrían que ver con la supresión de los teléfonos fijos. Miren, a fines de la década de los 80 y principios de los 90, un regidor percibía más o menos como un salario y medio salario más o medio sueldo más que un tiempo completo de la UDG. O sea, si el regidor percibía 7,000 pesos al mes, el maestro de la universidad percibía aproximadamente como 5,000 pesos. A los poquitos años, el regidor estaba percibiendo 10 veces más que el tiempo completo de la UDG. ¿Qué es lo que ocurrió ahí? Que en la prioridad del gobernante estaba incrementarse el sueldo, con el argumento de que su desempeño público resultaba igual o más importante que un gerente de una empresa exitosa. Y entonces se les olvidó que la función principal de un representante popular es servirle a la gente que está aportando impuestos y sobre todo a la gente que menos tiene. Entonces yo creo que sería saludable hacer un ejercicio de cuánto está ganando, por ejemplo, el salario mínimo en Jalisco y cuánto gana un diputado. Lo que yo sé es que en los países donde el capitalismo no es brutal, no es despiadado, como en los países de Europa del Norte, la diferencia entre un funcionario público, un representante popular en lo que percibe y un trabajador no es más de 8 veces. Chequen ustedes la diferencia de veces que hay entre el sueldo de un legislador y el sueldo de un trabajador con salario mínimo en el Estado. Y entonces a lo mejor puede ser que caiga el 20 por ahí y reconozcan que ese es otro rubro que habría que ver si se puede hacer una modificación, no solamente en los teléfonos fijos, sino también en los sueldos. O sea, estoy poniendo un ejemplo que a mí me parece que es válido, ¿no? Si esta es la actitud para determinar si es procedente o no, desde el punto de vista económico, una iniciativa como esta que se está presentando, lo más probable es de que la respuesta es que sí es procedente, porque hay voluntad para eso. Yo recuerdo, por ejemplo, que con mucha frecuencia cuando se hablaba de la pensión económica para los adultos mayores, a principios de la década del 2000 se decía que era una medida populista, que era una medida irresponsable, etcétera, etcétera, ¿no? Todo porque en la Ciudad de México se empezó a aplicar esta medida y resultó exitosa, y al rato era difícil encontrar un gobernante que no la estuviera aplicando a medias, o por lo menos había una simulación de que esa pensión económica se estaba aplicando, ¿no? Aquí, por ejemplo, nunca los gobernantes anteriores al actual nos decían cuál era la cifra exacta de las personas que recibían la pensión alimenticia en el Estado. Sabíamos que era dividir 400 millones de pesos entre 38, el doble de la que entraba Peña Nieto por año.
y salían más o menos como 34,000, pero el gobierno nunca especificaba. Por eso es importante la universalidad de este tipo de servicios, para que haya una absoluta transparencia. Entonces, finalmente viene la pensión alimenticia universal en todo el país y no ha significado un problema financiero para el país, un problema económico que genere crisis y demás. No, al contrario, hay indicadores, hay signos de que la economía va muy bien en el país. Entonces yo digo que habría que tratar de analizar este contexto que se está dando en el país, de cómo sí se puede hacer esto habiendo voluntad. Es muy importante la voluntad y el criterio de la austeridad en los términos que lo planteaba el diputado Hernán Cortés el miércoles pasado, pero que no se detenga únicamente en ese rubro, que se extienda a otros y verán cómo van a salir los recursos. Esto es muy importante porque todos los grandes movimientos que estamos viendo en el continente, en América, en Chile, es de una insatisfacción porque la clase política y la gente que detenta el poder económico se han olvidado y desentendido de la gente humilde, y ahí están los resultados. Entonces, para conjurar ese tipo de revueltas es importante que la gente que detenta el poder haga el esfuerzo porque haya una mejor distribución de los ingresos, porque este es un país que a nivel mundial destaca por su desigualdad social, y hay mucho pobre pero muy pobre, y hay poco rico pero muy rico, y a esto ha contribuido mucho la clase política que ha gobernado el país y gobierna los estados. Como dicen ustedes, ¿es cuánto? Si me permites. Sí. En el análisis que hizo Morena a través de la iniciativa, vuelvo a repetir que fue en marzo de este año, hablamos de un impacto presupuestal aproximadamente de 40,300,000 pesos, que más o menos. Dice que lo que significa que si consideramos el otorgamiento del servicio gratuito bajo la multicitada modalidad a cargo del Estado, diariamente tendríamos una cobertura de hasta 31,546 pasajes diarios para personas de la tercera edad. Y atendiendo a que actualmente el costo que pagan la mitad, que para marzo pues para ahorita ya es más porque se subió el pasaje. Adultos mayores pagaban 3.50 pesos por pasaje. Representaría entonces este impacto económico. O sea, no es realmente ni gravoso ni mucho menos, son 40 millones, que sí, yo creo que gastamos más en papelería, se gasta más en papelería y en tinta que en apoyar a los adultos mayores en ese universo de pasaje que tienen registrados, porque estamos hablando de casi 8 millones de habitantes en el estado de Jalisco. Entonces, y de ese universo, como dices, diputado, que usa el transporte público, que sean adultos mayores específicamente, pues no creo que vaya a crecer mucho, porque en realidad no lo usan todos los días a todas horas. Es realmente una aportación, una ayuda significativa a este sector de la sociedad que sí se merece que lo apoyemos, y que el gobierno del estado apoye sin restricciones y sin condiciones, porque efectivamente no es un quebranto ni siquiera por poco a la economía general del estado. Pudieran inclusive analizar de qué rubros o los ahorros que están anunciando en el Ejecutivo del Estado en cuanto a nóminas y los ahorros que están haciendo inclusive de papelería y todo ese tipo de cosas, con eso se paga. Y nada más es una cuestión de voluntad, porque no creo que los de transporte público tampoco se nieguen, porque el universo real que soporta la economía del transporte público son los estudiantes, los trabajadores, que es una base enorme, pero no los adultos mayores. Yo no creo que los adultos mayores representen quebranto para nada ni para nadie. ¿Es cuánto? Gracias. Escuché con mucha atención todo lo que están manifestando.
Yo creo que es un gran tema para abordarlo. Yo en lo personal creo que si pensamos en los adultos mayores, estar pensando como un sector al que debemos dedicar muchísima atención. ¿Y por qué lo digo? No solo por lo que representa en sí mismo, sino cómo va a generarse en unos años más toda esta curva demográfica, de que recordemos que hace unos años pues el nivel de natalidad subió significativamente, después se controla y todavía viene esta burbuja. Yo calculo que no más de 10 años y de ahí en adelante va a haber mucho problema en cuanto al trabajo gubernamental, mucho que hacer, porque pues las escuelas cada vez se van a ver con menos alumnos y va a haber más adultos mayores que van a requerir otro tipo de infraestructura para poder estar sobrellevando una vida lo mejor que se pueda y digna. Y creo que esa curva va hacia allá. Al final del día, todas las políticas públicas tendrían que ir encaminadas y orientadas en ese tema. El transporte público no es la excepción. O sea, al final del día, pues requieren moverse, no necesariamente es en vehículo, y mientras puedan hacerlo por su propio pie o en alguna silla o en algún mecanismo, pues darles esa posibilidad. Luego va a llegar el momento que ni siquiera pueden hacerlo así, que forzosamente tiene que ser un mecanismo de movilidad alterno, ni siquiera el transporte público. Entonces, mientras se pueda en ese momento que todavía están en capacidad de hacerlo, pues darle algún tipo de apoyo. También verifico que sí es importante de voluntades. Si hay voluntad, se puede generar un mecanismo para poder generar ese apoyo. Y ese mecanismo puede ir progresivo para que se vaya haciendo una implementación y se vaya observando el comportamiento en términos reales de lo que puede estar generándose ahí. Si hay posibilidad de hacerlo 100% financieramente, pues yo creo que nadie estaría en contra, ¿no? Pero sí tiene que visualizarse con un estudio específico. Hay unas metodologías muy claras de cómo funciona esto. Yo estuve también como integrante del Consejo de Administración del Tren Ligero en 2007 al 2009 y pues tiene un crédito todavía, o sea, tiene un mecanismo de operación y financiamiento. Si tomamos como ejemplo ese, tendría que hacerse una curva y un estudio específico, no solo una cuestión aritmética, sino muy específico, muy especializado para saber cuál es el ámbito de capacidad, pero con una visión de que, como bien señalabas, diputado, que sí lo hagan, o sea, que sí vaya en un cómo sí, para que esto se pueda implementar. A mí a través de los años que he estado participando en diferentes cargos, he intentado de que las políticas de austeridad pues sean lo que más vaya funcionando. He intentado hacerlo en cada una de las posiciones que he tenido, y también sé que la progresividad puede ser una de las grandes opciones, porque cuando se quiere todo o nada, el riesgo de que sea nada es muy alto. Tiene que ser un tema muy disruptivo para que pueda funcionar el todo. Si vamos en este mecanismo planteando un ejercicio con la comisión que trae Jonadab, haciendo una serie de foros, que no se vaya toda la legislatura, porque también es otra estrategia que se suele usar, no aquí, en otros estados, de que pues sí, análisis, se cita una persona, otra, se escucha, se va pasando el tiempo y pues ya nos vamos. Ya son otros los que están aquí y hay que reiniciar el tema. Sí, darle un orden a la discusión con un trabajo programático. Sé que siempre lo has realizado así, diputado, y en lo que se pueda estar colaborando de mi parte, estaré con toda la disposición para que las cosas puedan caminar, y pensando en un tema de progresividad y que se vaya diseñando cómo sí se puede lograr, porque al final del día sí es importante que se les dé un tipo de apoyo de esta naturaleza. Muchas gracias. También la idea de esta reunión, y lo voy a decir muy franco, que tuvo la Junta de Coordinación en decidir que se instalara esta mesa para, como dice el diputado Hernán, darle un plan de trabajo para concluir en el cómo sí y de manera progresiva, que también lo manifesté, es construir juntos este Congreso del Estado una gran iniciativa con datos técnicos, económicos, sociales, de impacto y todo lo que tenga que verse,
para que al final de estas mesas tengamos una iniciativa que sea del Congreso del Estado y no partidizar algo, porque eso a veces, don Gilberto, pues qué le voy a explicar, usted tiene mucha experiencia, cuando se le pone un color, un nombre, un apellido, se complican muchas cosas. Entonces, creo que qué bueno que está aquí el diputado Hernán, la diputada María Esther, porque lo que se intenta es construir en este consenso una iniciativa donde todos juntos podamos cristalizar que esto, a lo más breve que se pueda, sea una realidad en nuestro Estado. Eso es también, y se los contagio, que fue lo que la diputada Mariana me comentó, que se ventiló en la Junta de Coordinaciones, esos esfuerzos, esas iniciativas que ya están, pero hacer una donde se pueda salir un producto mejor y poderlo llevar todos de la mano. Esa fue la tarea que me hizo la diputada Mariana como presidenta de la Junta de Coordinación. Y en esto concluiría yo dándole seguimiento a otra reunión. Doy cuenta de la asistencia de la señora Socorro Piña, presidenta de Movimiento Social de Personas con Discapacidad y Adultos Mayores. Bienvenida, muchas gracias. Entonces, quedaría esta reunión para alguna otra donde ya vengan las autoridades a explicarnos este estudio que está haciendo en convenio a la Embajada Británica para la tarifa social, precisamente lo que comentaba el diputado Hernán, para focalizar realmente a dónde tenemos que dar este apoyo del cómo sí, ¿verdad? Y con eso yo concluiría esta reunión, agradeciendo a todos los y las asistentes, no cerrando este diálogo, sino al contrario, abriéndolo aún más. Si ustedes consideran todos, diputados y diputadas, que alguien más debe de estar presente en estas reuniones que tengamos, por favor háganmelo llegar, porque para esta reunión me costó mucho trabajo identificar con quién, ¿no? Entonces dije, pues a ver, vamos invitando a quienes yo conozco, pero seguramente a quien yo conozco, alguien más conoce más y poder hacer más robusta estas reuniones, sobre todo también técnicas, ¿no? Técnicas. Para concluir, antes de que nos despidamos, Socorro, por favor. Muchas gracias, diputado. Bueno, pues yo solamente quiero hablarle un poco al tema de personas con discapacidad, dado que a diferencia quizás del tema de personas mayores, sí hay mucha más información estadística, porque nosotros lo hemos estado trabajando con el IEG, sobre las personas con discapacidad, y creo que bueno, pues esto suma mucho más para hacer más ágil esa visión y ese análisis que se requiere. Y también bueno, a mí me gustaría que se considerara también la reducción de desigualdades, que es uno de los objetivos de la Agenda 2030 de la ONU, y tanto las personas con discapacidad como las personas mayores entran en este rubro. Y bueno, pues es abonarle, porque generalmente se trata de poblaciones que tienen gastos catastróficos, muy diferentes a tener menos años o a no tener discapacidad. Y el hecho de tener un transporte público gratuito creo que podría abonar todavía más en estos rubros que se están buscando como opciones para una vida de calidad para quienes todavía pueden salir a disfrutar de la calle o por motivos de educación, de citas médicas, inclusive de recreación. Entonces sí consideramos importante que se tome en cuenta en la exposición de motivos también la parte internacional. Gracias. Muchas gracias. Y claro, sí, de hecho, solamente para comentarte, aunque la iniciativa o algunas iniciativas han tocado solamente a adultos mayores o a personas de tercera edad, estamos incluyendo en el mismo focalizar esta iniciativa también para personas con discapacidad, por esta vulnerabilidad que desgraciadamente viven. Bueno. Diputado, ¿le pondríamos en este momento hora y fecha a la siguiente reunión o no hay posibilidad porque el tiempo apremia? A mí me gustaría que podamos fijar no después de que se termine este año. ¿Por qué? Porque el siguiente semana tenemos la aprobación de ley de ingresos, tenemos presupuesto, y a mí no me gustaría que fuera otra reunión como esta, que sea de la noche a la mañana, y también porque estoy invitando al director de IMEPLAN para que nos platique cómo va el avance de este proyecto que está realizando con la Embajada Británica de la tarifa social, cuándo son los límites que ellos tienen para esta información que necesitamos para esta gran iniciativa. Lo que yo me propondría es que sí sea breve,
no llevarnos, como dice el diputado Hernán, pues ahí La mucho siguiente tiempo, legislatura. pero no me gustaría fijar una hora o una fecha ya muy específica, ¿no? Pero yo me comprometo a que sea breve y objetiva, ¿vale? Bueno, yo les agradezco muchísimo su asistencia, de verdad, muchísimas gracias y excelente día. Ana María, ¿no? Sí, la cuestión es esta, sí. La cuestión es esta de que, perdón. Sí, haciendo una observación, ciertamente es que todas aquellas personas con discapacidad que viven ocultas o viven en sus casas porque realmente no, lo que no tienen, a veces la cuestión económica de poder salir, de hacer un pago de transporte, y a otro, sí, muy profundo, es que no hay el servicio adecuado del transporte. Y eso sí hay que tomarlo muy en cuenta. Si en alguna vez estábamos manejando que deseamos que el transporte fuera al 100% adaptado para personas con discapacidad, entonces sería, no lo estamos manejando de la noche a la mañana, sino todo aquel vehículo que haya cumplido su servicio por sus años que ya tiene, irlo integrando, pero ya adaptado para toda la población. Y de esa forma pues tendría que ser gradual. Aquel que ya terminó su servicio, se integra otro vehículo, pero que ya vaya cubriendo. Va a llegar el momento que si los transportes tienen 10 años de vida, en 10 años ya tendríamos todo el servicio completo, con servicio para todo tipo de personas. Y entonces sí, veríamos que toda la población de personas con discapacidad y adultos mayores estamos en funciones, estamos en servicios, estamos en todos los lugares que deseamos vivir igual que los demás. Gracias. Muchas gracias, Ana María. Muy buenos días, que estén muy bien.